Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos problemas con áreas aproximadas mediante sumas de Riemann. Y el problema dice así: aproxime el área bajo la curva y igual x cuadrado menos 8x más 22 desde x igual 0 hasta x igual 26. Para la aproximación use sumas de Riemann con n igual 26 rectángulos. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Tenemos la gráfica de la función que nos interesa, ¿sí? Que en este caso es x cuadrado menos 8x más 22, y vamos a ir desde x0, como está señalando esta línea vertical verde, hasta x igual 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es claro que la región R que nos interesa es lo que está encerrado por la recta x igual 6, x igual 0, y abajo de la curva cuadrática, x cuadrado menos 8x más 22, lo que está abajo de la curva hasta el eje x, ¿verdad? Entonces, sabiendo que esta es una frontera de la región, que el eje X es otra frontera de la región, que X igual 6 es otra frontera de la región, y que la curva en sí misma es la frontera superior de la región donde quiero aproximar el área. Entonces, sabiendo eso, vamos a dibujar un rectángulo cualquiera, ¿sí? Vamos a dibujar un rectángulo cualquiera cuya área es base, que está mostrando el cursor, base por la altura, me va a generar el área de ese rectángulo que está en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo puedo calcular la base y puedo calcular la altura, entonces podré calcular el área del rectángulo rojo que está mostrando el cursor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el área de un rectángulo cualquiera, lo estoy llamando rectángulo I, es base por altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuánto es igual la base? Bueno, pues tengo 6 unidades de longitud desde 0 hasta 6 y voy a meter n rectángulos. Entonces la base de este rectángulo que estoy mostrando acá, la base es 6 unidades de longitud dividido n rectángulos, me da la base de cada rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues la altura que va a ser esta, pues es igual a f aplicado a x sub y. X sub y significa la posición x del rectángulo y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos por calcular cuánto vale la x sub y, ¿verdad? Y eso es fácil de calcular, ¿verdad? Para llegar a la x del primer rectángulo, que digamos está por acá, y para llegar a la x del primer rectángulo, entonces se necesita a partir del 0, pues una base, ¿sí? Voy a, lo que está pasando acá, en términos de las bases, lo voy a dibujar aquí. Entonces yo estoy en x igual 0, ¿verdad? Estoy en x igual 0, ¿sí? Entonces para llegar a la primera x del primer rectángulo, entonces necesito una base. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser la x sub 1. Para llegar a para completar la segunda base o para llegar a la posición de la x sub 2, necesito dos bases. ¿Estamos de acuerdo? Necesito dos bases, ¿sí? Para llegar a la x
3, es decir, la X asociada al tercer rectángulo, necesito 3 bases, ¿verdad? Necesito 3 bases. Y entonces así sucesivamente, si quiero llegar a la X asociada al rectángulo Y, ¿sí? Si necesito la X sub Y, entonces voy a necesitar Y bases, ¿verdad? 1, 2, 3 Y bases. Es lo que estoy explicando acá, ¿va? Para llegar a la primera X sub Y, a partir de mi posición de salida, que es 0, necesito una base. ¿Sí? Una base. Para llegar a la X sub 2, a partir de la posición 0, necesito 2 bases. Y así sucesivamente, para llegar a la X sub Y, partiendo de la posición 0, necesito Y bases. Entonces tenemos que, ¿a qué va a ser igual la altura? Pues yo le voy a aplicar F a la X del rectángulo Y. Y ya sabemos que X sub Y es 6Y dividido N. Entonces, si yo le aplico F a 6Y dividido N, la función me dice, miren, necesito el cuadrado. Esta va a ser mi X, ¿verdad? Este va a ser mi argumento. La función dice, tome el argumento, elévelo al cuadrado, réstele 8 veces el argumento es X, y súmele 22, ¿verdad? Como mi argumento, o mi X es 6Y dividido N, entonces necesito el argumento elevado al cuadrado, ¿no? Necesito 8 veces el argumento, ¿sí? 8 veces el argumento. Y por último, 22. Así es como funciona la regla de asociación, ¿verdad? A cada X o a cada argumento yo le asocio la imagen que resulta de todas estas operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces eso me lleva a que la altura del rectángulo viene dada por estos términos. La altura del rectángulo Y, 36Y cuadrado dividido N cuadrado menos 48Y dividido N más 22 multiplicado por la base, que es 6 dividido N, ¿verdad? Si yo sumo las áreas de los rectángulos, empezando con el primero y terminando con el último, que le llamo N, entonces si yo sumo las áreas de los N rectángulos, llego a lo que estoy señalando con la flecha verde, ¿sí? Entonces, luego con las propiedades de la sumatoria, entonces, ¿qué vamos a tener, verdad? Vamos a tener lo siguiente. La sumatoria se distribuye en estos términos, en estos términos y en estos términos. Y por las propiedades de la sumatoria, este término puede salir de la primera sumatoria y tengo la sumatoria de los cuadrados. Luego este término puede salir de la segunda sumatoria, lo tengo aquí, y me queda al final la sumatoria de los enteros correlativos. Y luego el tercer término puede salir del proceso de sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces me queda en la tercera sumatoria, me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esas son propiedades básicas de las sumatorias, que ya hemos visto en otros videos. Por eso no las repasamos. Damos por sentado que ustedes ya manejan las propiedades de la sumatoria. Solo mencionamos las propiedades, pero damos por sentado que ya han manejado, ya manejan bien esas propiedades. Entonces tenemos este término que multiplica a la suma de los cuadrados, que es igual a esto. Tenemos este término que multiplica a la suma de los enteros correlativos, que es esto. Y tenemos este término que multiplica a la suma de unos desde 1 a n, que es igual a n, ¿verdad? Entonces,
Eso nos lleva a que la suma de áreas es igual a lo que estoy señalando en verde. Tú puedes pausar el video y convencerte de que en efecto así es. Como n son 26 rectángulos, ¿sí? Estoy metiendo 26 rectángulos, entonces hago la sustitución. N vale 26, n más 1 vale 27, doble de n más 1 vale 53 y así sucesivamente, ¿verdad? Nuevamente, n vale 26, n más 1 vale 27, esta n se anula con esta n y me queda 132. Y entonces al final me queda que la suma de áreas de 26 rectángulos, porque estoy metiendo 26 rectángulos, la suma de áreas de 26 rectángulos es 58, ¿sí? Punto 6686. Como me piden la respuesta a dos decimales, entonces la respuesta sería de que el área de los 26 rectángulos es igual a 58.67 unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo meto 26 rectángulos en esta región, la suma de las áreas de los 26 rectángulos me genera, ¿sí? Si yo meto 26 rectángulos, la suma de las áreas de los 26 rectángulos me genera 58.67 unidades cuadradas. ¿Ya? A manera de comprobación podemos comparar usando la integral definida, ¿verdad? ¿Sí? Solo que si yo utilizo la integral definida voy a tener el valor exacto de área, no voy a tener un valor aproximado. 26 rectángulos tiene que estar cerca del resultado de la integral definida. Al aplicar la integración definida para hallar el área, resulta que el área es de 60 unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta es el área exacta. El 5867 es una aproximación porque estoy usando únicamente 26 rectángulos. Si yo metiera más rectángulos, entonces cada vez el valor de más rectángulos se va a ir pareciendo más a 60, ¿verdad? Entonces sí, podemos decir con claridad que nuestros cálculos están bien hechos porque 58.67 está aproximado, se aproxima relativamente, es una buena aproximación para 60, ¿verdad? Entonces, el área que generan los 26 rectángulos con una aproximación a dos decimales es de 58.67 unidades cuadradas. Espero que te ayude este problema en, en tu estudio, en tus pruebas. Recuerda que Dios es bueno, es infinitamente bueno. No nos trata como merecen nuestras faltas y rebeldías. Al contrario, aguarda con paciencia a que cambiemos de vida. Nos vemos hasta la próxima.